Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. Bueno, chicas, en esta ocasión yo les he traído un videito para explicarles cómo realizar una base, en este caso rectangular, para sus proyectos, ya sea una cartera o puede ser también para un centro de mesa, ¿por qué no? Con un hilo un poquito más grueso, pues ustedes pueden elaborar principalmente la base y de ahí le pueden cambiar la puntada a como ustedes gusten, y si no, pues lo hacen con el mismo punto, lo van haciendo más grande y más grande. Entre más vueltas den, pues más grande será el tamaño. Lo que hay que tener en cuenta es las esquinas. Yo de preferencia les recomiendo utilizar marcadores para que sepan dónde tienen que hacer el aumento, no se equivoquen y para que les vayan quedando sus esquinas bien formaditas. Entonces no me voy a alargar más y adelante con el paso a paso. Ok, miren, para mi muestra, porque lo que yo quiero es explicarles cómo hacer en las esquinas. Para mi muestra yo estoy haciendo 12 cadenitas de inicio. Siempre en todos los proyectos yo suelo dejar una hebra bastante larga, bueno, no demasiado, pero larguita, para aquí en el centro, si ustedes se fijan, aquí en el centro yo le hago el punto deslizado. Este es del lado revés. Yo lo hago del lado del revés para que del centro solo me queden las líneas entrecortadas. No me queden puntos en relieve ni nada. Porque ustedes saben que el punto deslizado pues sí genera este relieve que se ve aquí, y ese yo no quiero que se vea del lado derecho. Por ende, entonces siempre les recomiendo que dejen una hebra para que en la filita de inicio pues ustedes le hagan punto deslizado, porque a veces quedan huequitos, ¿ok? Entonces, pero eso es gusto personal, a mí me gusta hacerlo así. Si ustedes quieren también lo pueden aplicar en sus proyectos y les queda un poquito más prolijo. Bien, entonces vamos a hacer 6 y 9, 12 cadenitas. Vamos a hacer una más para subir. Esta primera no se cuenta y nos pasamos a la segunda cadena y vamos a hacer un medio punto, que este será el primero, y otro medio punto en el mismo punto. Si ustedes desean, van a marcar el primer puntito, lo marcamos para que sepan que ese es el de inicio, y continuamos haciendo medios puntos hasta llegar al otro extremo. Ok, estamos finalizando. Aquí en el último punto vamos a hacer 3 medios puntos. Hacemos uno, el segundo, 2 y un tercero, que es para girar. Hacemos 3 y continuamos trabajando medios puntos en todo el contorno, así. Entonces, aquí es que yo les digo, miren, inevitablemente, bueno, a mí me queda, no sé, de pronto a otras amigas que tejan no les queda igual, les quede más cerradito, ya, pero a mí me queda siempre estos huequitos, porque siempre yo la vuelta, la primera hilerita de cadenas, las dejo floja. Entonces, ya aquí, eso es que les digo, aquí ustedes con punto deslizado sellan esos huequitos. Ok, miren, ya estoy por terminar y llegando al último punto donde hicimos el inicio, los dos puntitos, ahí mismo hacemos otro más, 3, y así estaríamos igualando 3 aquí y 3 acá. Ok, entonces vamos a cerrar esta vuelta. Yo la hago así. Les voy a explicar. Aquí tengo mi último punto y aquí tengo el de inicio. De acá, de afuera para adentro, yo tengo así, halo mi punto y ahí cierro la vuelta, halo el hilo, ahí cierro la vuelta, ¿verdad? Entonces, en el mismo punto hago yo un medio punto que es para la siguiente vuelta. Mi primer punto de inicio lo marco.
Ok, y en el que sigue, de los 3 mismos que hicimos, vamos a hacer 3 medios puntos. Un aumento triple, 3. Para que ustedes no se confundan, y ahí sí, a partir de este momento ustedes van a marcar el segundo punto, que es el del centro. De los 3 que hacen, van a marcar el del centro. Continuamos trabajando hasta llegar al otro extremo, ¿ok? Con medios puntos normales. Si ustedes no se acuerdan cuáles son los medios puntos, yo les voy a dejar el videito en la parte de abajo en la descripción de este video, los puntos básicos para que vayan a practicarlo y vuelven a hacer este video. Ok, entonces seguimos trabajando aquí, miren, hasta llegamos a los 3 puntos. Este es el último. Ok, ahora sí, en los 3 puntos, aquí está 1, 2, 3. En el primero hacemos un aumento triple, 1, 2, 3, el del centro lo marcamos, un medio punto normal, solito, que es en el punto del medio, ese no lleva aumento, y en el siguiente punto hacemos otro aumento triple, 2 y 3, y ahí ustedes van a ir dando la forma de la esquina. Ok, y ahí sí seguimos trabajando hasta llegar al último punto. Ok, estamos en el último punto aquí. Aquí me corresponden 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos. Marcamos el punto del centro para que no se nos pierda, no confundirnos y saber que ahí en cada, donde está la marca, corresponden al aumento triple. Aquí cierro mi vuelta y aquí está la vueltita cerrada, miren. Y me corresponde hacer mi primer medio punto. Otra vez. Marco. Ok, quito mi marcador. Hago el aumento que corresponde. 2, 3. Si ustedes quieren hacer para una cartera, obviamente lo van a hacer la cadena de inicio mucho más grande, mucho más larga, perdón, con más puntos, y tengan en cuenta también que, por ejemplo, si yo le hago una más o menos, si yo quisiera una base, déjenme darles la medida. Esta base mide 25 centímetros de ancho y de alto tiene 10. Obviamente, si yo quiero una base de este tamaño, no le puedo hacer una cadena de inicio demasiado larga. ¿Por qué? Porque me va a quedar muy ancho y muy angosto esta parte de aquí, de la altura. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacerle una cadenita así, más o menos. Esta cadena de inicio tiene 35 puntos. Este hilo es alrededor de unos 2 milímetros. Este es rafia, pero más o menos tiene 2 milímetros para que ustedes tengan de referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. 9 vueltas tiene y me quedó con la medida de 25 por 10. Para que ustedes tengan de referente por si quieren hacer una bolsa, un bolso, una cartera, y ya se pueden guiar con esta medida. Lo que yo quería era explicarles cómo pueden hacer una base rectangular. Ok, entonces seguimos trabajando hasta llegar al otro extremo en medios puntos. Ok, ya llegué donde está mi marca, quito el marcador, hago mis 3 puntos, 1, 2, 3, pongo mi marcador, me corresponde, estos puntos que no tienen marcador, me corresponde un punto en cada punto.
Solamente donde está el marcador es donde va el aumento, nada más. Quito mi marcador, hago el aumento triple, 2 y 3. Ok, coloco nuevamente el marcador. Ok. El uso de los marcadores de verdad que les ayuda mucho. Si no tienen de estos marcadores, pongan hilo, no importa, utilicen hilo de cualquier color, utilicen imperdibles de metal, cualquier cosa que les sirva a ustedes para marcar. No necesariamente tienen que ser estos marcadores plásticos, es lo que uno tenga que le ayude para distinguir el punto. Ok, entonces miren, aquí terminamos. Yo ya voy avanzando en mi tercera vuelta. Ok, así. Ya llego al último punto que me toca hacer aumento triple. 1, 2, 3. Marco el medio, el punto del centro. Y continúo el último punto, que es un medio punto. Ok. Listo. Ahí está mi tercera vuelta. Y miren, si se fijan, que se va formando mi vueltita. Entre ustedes más cadenas de inicio, les va a quedar más ancho y más fino de acá, de alto. Les queda más fino. Entonces, hacen pocas cadenas y ahí ustedes van dando cuenta que a medida que van girando, van tejiendo en redondo, en circular, pues obviamente va agrandando su base. También pueden realizarlo con la misma técnica con puntos altos, haciendo los aumentos acá, pero con puntos altos. También lo pueden hacer. Ok, entonces quito mi marcador, voy a cerrar esta vuelta. Listo. Ya está cerrado. Miren. Y nuevamente un medio punto, que es el primer punto de inicio. Ok. Marco mi primer puntito. Y continúo trabajando de la misma forma. Medio punto, donde no hay marcador. Ya me toca aquí el aumento triple. 1, 2, 3. Si ustedes quieren que les quede un poquito más cuadrado en lugar de muy rectangular, nuevamente les repito, hagan menos cadenas de inicio y ahí a ustedes van decidiendo la medida que quieren darle. Ok, entonces seguimos trabajando hasta la otra esquina para hacer los aumentos. Ok, estoy en el punto donde me corresponde hacer mis aumentos. Aquí está 1, 2, 3. Marcamos. Aquí estamos en nuestro siguiente aumento. Marcamos. Y continuamos trabajando. Así hasta obtener el tamaño que quiera. Ok, aquí toca mi último aumento. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una pequeña variación para que ustedes vean que aún haciéndole puntos altos sí les va a quedar de la misma forma. Ok, aquí hacemos un punto medio y otro medio punto. Ok, cerramos la vuelta. Está cerrada mi vuelta, miren. Vamos a hacer un medio punto de inicio para mi punto alto y una cadenita más. Ok, hacemos un punto alto que sigue, otro normal, como si fueran medios puntos, los hacemos puntos altos. Ok,
Sacamos el marcador. En puntos altos es más fácil distinguir dónde van los aumentos. 2 y 3. Y continuamos con medios puntos. Si ustedes ven que la esquina les va quedando como muy estrecha, por decirlo así. Ustedes ven que la esquina les va quedando muy estrecha. Lo que hacemos es, en lugar de 3, hacemos 5 puntos altos. 1 y 2. Depende del hilo con el que trabajen. A veces las esquinitas son como muy sueltas o muy estrechas, muy ajustadas. Entonces, aquí este hilo es finito. Por ende, pero por ejemplo, si están trabajando con trapillo, quizás les quede demasiado, como si le dan 5 puntos altos, les puede quedar como muy suelto. Ya, entonces, depende. Ustedes prueben, jueguen. Ahí sí pueden jugar con la puntada. Si les queda con 3, dan la vuelta muy bien y no les queda redonda, perfecto. Pero si les queda redonda esa parte, ustedes lo que hacen es dar 5 puntos altos. Cuando es medios puntos, con 3 es suficiente. En medios puntos, como ya les expliqué. Miren. Vamos a dar los 5 puntos. Primero vamos a hacer la 3, para que ustedes vean. Miren, aquí hice 3, ¿verdad? Entonces, mi esquina se torna no tan marcada como acá, que hice los 5 puntos. Ya, entonces vamos a dar 5 puntos aquí también. Ahí están los 5. Y continuamos. Trabajando hasta el otro aumento. Ok, llegamos al punto siguiente. Me tocan los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. También pueden ustedes intercalar la puntada, puntos altos, medio punto, puntos altos, medio punto, una vuelta de puntos altos, una vuelta de medios puntos. Como les digo, ya nomás es cuestión de jugar un poquito con la puntada. Voy a terminar esta fila y vuelvo con ustedes. Ok, miren, ya terminé, voy a cerrar mi vuelta. Ok, está cerrado. Aquí me corresponde un medio punto. Vamos a hacer el medio punto. Vamos a marcar. Okay. Estas son solo ideas, amigas. Ya de ahí, las técnicas, las puntadas, las combinaciones que ustedes quieran dar, pues ya es decisión de ustedes, ¿ok? Solamente les doy ideas para que ustedes vean y les explico de las bases para que ustedes puedan aplicarlas en sus proyectos también. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos que corresponde 1, 2, 3 para girar. Hacemos el medio punto que toca y otro medio punto. Continuamos trabajando. Vamos a marcar el tercer medio punto aquí. Y continuamos trabajando hasta el siguiente extremo. Si solamente lo quieren trabajar con medio punto, con aumento triple es suficiente. No necesitan dar más puntos porque si no les va a quedar muy suelto.
en las esquinas y eso no es lo que queremos. Entonces con punto alto sí requiere, porque obviamente como su palabra lo indica, el punto alto y para girar bien necesita más puntos, ¿ok? Entonces aquí estamos en 1, 2, 3, 4 y 5, perdón, 1, 2, 3, aquí estoy en el tercero, me corresponden mis aumentos triples, 1, 2, 3, marco y continúo trabajando hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí estoy en el tercer punto, 1, 2 y 3, mi aumento triple, marco el punto y continúo trabajando. Ok, amigas, miren, yo ya cerré mi vuelta. Obviamente no corté el hilo porque esto es solo una muestra que quise realizar para ustedes, para explicarles cómo lo realiza. Y miren, esta es una más pequeña, solo con medios puntos. Y como les dije, miren, entre menos cadenitas le dan, a medida que ustedes van girando, tejiendo en redondo, su base va a quedar un poquito más cuadrada. Si le hacen más cadenas, su base va a quedar más rectangular. ¿Ok? Entonces recuerden, quieren hacer esta base con puntos altos, lo que tienen que hacer son, en cada esquina, hacer 5 puntos altos en el mismo punto para que se forme la esquina. 5 puntos altos en el mismo puntito. Y si la quieren hacer con medio punto, solamente toda la base con medios puntos, así como lo hicimos al inicio, van a hacer un aumento triple. 3 medios puntos en cada punto, así como fuimos tejiendo toda la vuelta. Y de ahí pues ustedes pueden darle el tamaño que ustedes deseen. Esta muestra obviamente es con pocas cadenas porque es para explicarles. Si ustedes quieren un proyecto aún más grande, pues obviamente tienen que dar más cadenas de inicio. Pero aquí lo importante es los aumentos que tienen que hacer en cada esquina para que les tome la forma cuadrada o rectangular, en este sea el caso. Entonces, amigas, yo espero que les haya gustado este video, que la explicación les sea de mucha utilidad para sus proyectos, ya sea cartera, ya sea una base para un centro de mesa, lo que ustedes deseen. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios que yo les voy a responder. Y si les gusta el contenido que ustedes encuentran aquí en mi canal, regálenme su like. Consideren suscribirse, así me animan a que siga haciendo muchos más videos para ustedes y para que YouTube también me recomiende a otras amigas tejedoras. Ha sido todo entonces esta semana. Nos vemos en un próximo video. Adiós.